Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón por acompañarnos domingo a domingo en este su programa que se ha convertido en el más visto del centro del país. Porque aquí usted se pone al tanto de todo lo que sucede en Santo Domingo, el Ecuador y el mundo. Sobre todo ahora que pareciera que como el Pichincha el país está en un proceso de erupción contenida. Entonces las noticias van y vienen y usted está en casa a veces que no tiene tiempo de leer un periódico o no de escuchar radio y dice, oye, ¿qué habrá pasado? ¿Se balazo o no balazo? La asamblea lo destituyó o no lo destituyó? ¿Quién será el presidente o no sé? ¿O se queda? Etcétera. Aquí vamos a tratar de orientarlos y decirles las distintas visiones que hay sobre este, que es un problema serio, Precisamente de eso trata el programa de hoy, ¿no? Que afectará el juicio político, la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Eso trataremos hoy de conversarlo, de dilucidarlo con dos entrevistados a quienes me honro en tenerlos en este su programa que es En la Mira. Xiomara Rodríguez, quien es analista político, y Javier Corella, también analista político. Dos amigos que siempre están, como se dice en términos beisbolísticos, listos al bate para ayudarnos a comprender las cosas que suceden. Antes de que entremos directo al tema, en nombre de nuestros invitados, de Saracay Televisión, de la producción del programa En la Mira, de Fabio Belestedí, Pericle Belestedí, don Olger Belestedí, la familia Belestedí, queremos decirles a las madres de Santo Domingo, de Ecuador y del mundo entero, un feliz día. Un abrazo enorme de todo corazón a quienes con su esfuerzo, con su dedicación y sobre todo con su amor desinteresado hacen que podamos estar, por ejemplo, nosotros hoy sentados aquí. Permítame tomarme la libertad de enviar un saludo a mis dos madres, porque yo tuve la suerte, la dicha, como pocos, de tener dos mamás. Una que me trajo al mundo y se fue cuando yo tenía 6 años. Y la otra, mi madre Inés, que me crió e hizo lo que soy. A las dos que están en el cielo tomaditas de la mano, mi saludo de todo corazón. A ustedes y a mi esposa que está en casa, un abrazo grande. Disculpen, pero a veces las emociones hacen que uno, por más que quiera, sienta cosas que no esperaba, ¿no? Bueno, vamos, discúlpenme. Y a Xiomara, quien es mamá también, un feliz día y bienvenida a su programa En la Mira. Ha sido elegida una nueva junta directiva, se mantiene el presidente de la Asamblea Nacional, pero hay dos nuevos directivos, tanto en la primera vicepresidencia como en la segunda vicepresidencia. ¿Qué significa esto para lo que viene ahora respecto al juicio político en contra del presidente? Bienvenida, Xiomara, a su programa En la Mira. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto me uno a tus palabras respecto a que hay días especiales. A veces en el argot popular decimos, pero todos los días debería celebrarse. Sí, por supuesto que las madres todos los días celebramos ese quehacer maravilloso que nos ha sido otorgado, que es la bendición de formar a la sociedad, la decisión y convicción de formar y criar buenos hijos y buenas hijas. Entonces a todas las madres que hoy están conectadas aquí o que luego van a ver esta entrevista, pues un abrazo desde el fondo de mi corazón, porque creo que el trabajo de ser madres a veces no es comprendido por toda la sociedad, pero solo nosotras sí entendemos todo el sacrificio que eso implica y el amor que eso implica tenernos a nosotros mismos y al resto de las personas que nos acompañan en ese quehacer maternal. Entonces, felicidades a todas las madres santodomingueñas y ecuatorianas. Por otro lado, este tema al que nos invita el día de hoy En la Mira a analizar, a mí me parece que nos permite mirar la gran insensatez política en la que estamos sumergidos como país. Y digo insensatez porque si bien la Constitución nos permite todo este proceso que ha sido engorroso, hay una encuesta que hace poco se hizo, un análisis que se hizo hace poco por una empresa peruana,
respecto a qué es lo que piensan los ciudadanos al respecto. Y sucede que no les importa. O sea, hay un descontento total respecto a los políticos, tanto ejecutivo como legislativo, que las personas saben, o sea, sabemos que todo este circo no resuelve los problemas estructurales que tiene nuestro país. Y por lo tanto, ahí es importante el debate, para saber en los distintos escenarios qué vamos a hacer, cómo debemos actuar y qué no debemos volver de qué manera no debemos volver a equivocarnos. Gracias, Xiomara. Javier Corella, bienvenido a su programa. Mira, buenas noches. ¿Estamos viviendo un momento de insensatez, como dice Xiomara? Bueno, antes que nada un cordial saludo, una muy buena noche, mi querido Jorge, Xiomara también un cordial saludo, y a toda la ciudadanía que hoy por hoy se ha dado cita para vernos a través de televisión, a través de las redes sociales igualmente. Muy buenas noches, Santo Domingo, feliz Día de las Madres también. A ver, esto es una consecuencia de varios efectos, ¿no? Aquí hay varias cosas que hay que considerar. Realmente, no nació esta situación de la noche a la mañana. Sí, aquí hay un tema, y coincido, el tema de insensatez. Hay insensatez de varios frentes, de hecho. ¿Sí? Llegó en su momento que este juicio político o esta situación que estamos fraguando hoy nació desde hace mucho tiempo atrás. Nació desde el momento incluso en el que el señor Guillermo Lasso asumió la presidencia del Ecuador. ¿A causa de qué y por qué quiero decirlo esto? Justamente, mire, cuando una persona o un político ya toma un cargo, automáticamente tiene que enfrentar con varias situaciones, con varias aristas, y mucho más en el caso de la presidencia, aristas de carácter social. ¿Cuántos frentes sociales tiene el Ecuador? No solamente frentes indígenas, frentes comerciales, frentes de trabajadores, frentes de producción, etcétera. ¿Cuántos frentes económicos? Esa es otra arista. ¿Cómo vamos a afrontar la economía del país? Y también una importantísima, que hoy por hoy le está costando factura, está pasando factura a Guillermo Lasso, que es el frente político. Porque independientemente a cómo lleve, en este caso, social y económicamente el país, también cómo lo mantiene políticamente, cómo resguarda políticamente. Lasso entró perdiendo al momento en el que no consignó una bancada como Creo, con 4 bancadas que inició la Asamblea Nacional, la bancada de UNES en ese tiempo, Social Cristiana, Izquierda Democrática y Pachacutic. No consideramos una bancada de Creo, no había una fortaleza y empezaron ahí un poco a haber un sinnúmero de inconvenientes para él. Entonces, mire, esto nos permite ver cómo los poderes legislativos o cómo el poder legislativo puede incluso hacer tambalear al Ejecutivo, y no solamente a los niveles macro como es el de presidencia, que lo estamos viviendo ahora. Pasó con Jorge Yunda, en el que un poder legislativo conformado por los concejales del Distrito Metropolitano de Quito prácticamente hicieron que esas funciones sean cesadas. Entonces mire usted cuán importante es que una persona, una autoridad, un ejecutivo, articule con los poderes legislativos, llámese esto asamblea, que es el caso que venimos a tratar ahora, o incluso también sus concejales. Fíjese que la semana pasada tuvimos a otros invitados, entre ellos el asambleísta Ricardo Chávez, y él nos dijo algo en lo que personalmente yo no había reparado, pero creo que tiene un asidero realmente cierto y da piso para una reflexión, ¿no? Nos dijo, mire, pero todo esto que pasa en la Asamblea es parte de Lasso, del presidente Lasso León. ¿Por qué dice eso? UNES es la bancada con mayor representante, la primera fuerza política. ¿Y qué hicieron? Cuando estaban de acuerdo con el Partido Social Cristiano, con Pachacuti, nos dejaron la presidencia de una sola comisión. No estuvimos en la mesa directiva que le correspondía, de hecho, por ser la fuerza más votada a la presidencia. No les dieron ninguna presidencia de las demás comisiones. Y en todas tienen minoría. Entonces dice, ¿qué esperaban? Yo creo que justamente allí, con ese inicio inadecuado con el que empezó el Ejecutivo en esta ocasión, sabiendo que no tenía mayoría en la Asamblea, como ha sido ventajosamente lo propio en otros gobiernos, donde efectivamente tenía mayoría y por lo tanto se hacía lo que al tronar los dedos se pida, ¿no?
Eso no ha sucedido en este gobierno. Y por lo tanto, allí sí hay formas y formas de oportunismo. Tú puedes aprovechar una oportunidad para hacer cosas buenas por el país, ¿sí? O puedes aprovechar esa oportunidad para simplemente seguir beneficiando a tu bancada y a tu proyecto político, que no necesariamente es el proyecto de los ecuatorianos. Entonces, la incapacidad de los políticos de establecer acuerdos abiertos es lo que está demostrando esta situación. Nosotros hemos visto acá un montón de errores respecto a cómo se concibe el juicio político. Un montón de incapacidades respecto a poder llegar a acuerdos abiertos, como estoy mencionando. Un montón de incluso desfachatez para salir a golpearse el pecho de algunos asambleístas que le han fallado a Santo Domingo, que le han fallado al país y que están preocupados por la impunidad, nada más. Porque se quiere hacer justicia en función de un tema que sucedió en la Revolución Ciudadana, ¿sí? Entonces, digamos que hay muchísima tela que cortar y yo sí quisiera ver ya en esta semana que empieza mañana, ¿cierto? En las interpelaciones, ¿qué se va a decir? ¿Sí? Porque a mí me llama la atención, como analista política me interesa saber hacia dónde y de qué manera van a manejar la legislación del país para llevar a efecto y a cumplir su cometido, que, insisto, no necesariamente es lo que necesitamos los ecuatorianos. No sé si coincidan conmigo, pero creo que, bueno, es un hecho lo que viene, claro, es un hecho. Pero eso nos presentaría, desde mi óptica, 5 escenarios, ¿no? Les voy a mencionar, a ver si coinciden, o en todo caso podrían añadir otros y empezar a conversar sobre estos puntos. Escenario 1. En realidad se censura y se destituye al presidente Lasso, asume el presidente Borrero y continúa la vida tranquila. Se supone que él tendría lazos con esta nueva directiva, reorganizarían las comisiones, mira, vamos a hacer que el país avance, no tranquemos, etcétera, lo que tienen que hacer todo gobernante y todo cuerpo legislativo, toda fuerza política, no cuerpo, toda fuerza política. Ese es el primer caso. El segundo, que no haya votos para la censura, que el presidente se quede. El tercero, que intervenga, como está pidiendo el gobierno, la Corte Constitucional para que declare improcedente este juicio, por X razones. La cuarta, que hay algunos que no lo han observado, yo creo que es posible que ante la eventualidad de que pueda ser cesado el presidente, censurado el presidente, renuncie. ¿No? Dice, bueno, que no me van a censurar porque me voy, pues, ya. Porque el presidente es soberbio, lo ha demostrado. Y es una de las posibilidades reales. Y la otra es que, sabiéndose ya destituido, que va a la destitución, él dice, no, muerte cruzada. Muerte cruzada. ¿No? En ese escenario, ¿cuál sería lo peor que le puede pasar al Ecuador? A ver, ¿sí? Ya, hay algo aquí, ¿no? Y nosotros también, independientemente a nuestras ideologías políticas o independientemente a la situación, hay que indicar las cosas como son. Se ve resquebrajada la democracia al momento en que ocurren estas cosas. Porque si bien es cierto, los ecuatorianos eligen presidente por un periodo de 4 años en el Ecuador. Ahora, también hay que ser conscientes de que esta situación no viene de a gratis, viene dada por un sinnúmero de escándalos y de falencias dentro del gobierno. Entonces, si bien es cierto, desde el caso Papeles de Pandora, no solamente es el caso de seguridad, también es el caso en este Gran Padrino. Hay varios aspectos que han dado oportunidad para que esta situación venga. Y mucho más cuando se tiene un antecedente de una asamblea que es totalmente opuesta al presidente, por N razones. Entonces, ahora, el escenario, o los escenarios que usted nos pinta, Jorge, son los adecuados. Es lo que puede pasar, es lo que puede ocurrir, pero en cualquiera de ellos, definitivamente, hay consecuencias para el Ecuador. El Ecuador, de una u otra manera, se coloca en un punto débil ante la esfera mundial. ¿Por qué? Porque, insisto, democráticamente se va a ver afectado. Porque 137 personas van a elegir el futuro del país. Si bien es cierto, votaron tantos millones de ecuatorianos por Guillermo Lasso hace varios años ya, en el 2021, pero sin embargo, hoy por hoy, dadas las circunstancias, todas basadas en aspectos legales,
el destino de los ecuatorianos está en manos de 137 personas, que no lo sé, si es que en este caso tendrán intereses personales, tendrán intereses políticos o incluso tengan intereses por el país. Hay varios tipos de intereses aquí, pero fíjese, ¿por qué llegar a esto? ¿Cuál fue el problema para poder llegar a esta situación en la cual el presidente Guillermo Lasso se ve cada vez contra las cuerdas, Jorge, Xiomara? Entonces llega algún momento en el cual pensamos que no puede estar más comprometida la situación del presidente y no, sigue más comprometida todavía. Y pensamos que llegó a su tope, pero no, sigue más comprometida aún. Entonces fíjese cuán delicada es la situación a tal punto que en el peor de los casos, que exista una muerte cruzada ya. ¿Por qué? Porque la situación del presidente ha ido de más a menos. Se aprobó el juicio político se dio continuidad al juicio político con 88 votos. De menos a más. La situación grave, ¿no? Con 88 votos se aprobó el juicio político. Se aprobó la continuidad del juicio político. Hoy con 96 votos, hoy, Virgilio Saquicela ya se ratificó como presidente de la Asamblea Nacional. La vicepresidenta, la primera vicepresidenta, también forma parte de la corriente opositora. Quien preside el CAL, la asambleísta Veloz, figura como primer vocal hoy por hoy. Entonces todo se da realmente, y es todo esto, insisto yo, con 96 votos, de 88 se creció a 96. Este 21, ¿con cuánto pues terminará el tema del juicio? Bueno, recordemos en este caso que yo empecé diciendo la insensatez de la política en nuestro país. Y es que la asamblea es básicamente un lugar donde nosotros podemos mirar lo inmaduros políticamente que somos los ecuatorianos y en este caso específico nuestros políticos. Y lo digo porque el juicio político es algo que la Constitución garantiza y yo estoy de acuerdo con que se hagan juicios políticos. ¿Sí? Porque es la máxima expresión de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional. ¿Sí? Y por lo tanto es algo que si alguien está haciendo algo mal y hay que fiscalizarle, pues perfecto. La pregunta es, ¿por qué cuando se tiene mayoría en la Asamblea no se fiscaliza a nadie? Aun cuando hay escándalos y hay temas mucho más repudiables por el que, comparados con el que se le atribuye a partir de lo que dice la Corte Constitucional, ¿sí? Se le atribuye al presidente Lasso. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, al presidente Lasso se le está atribuyendo el tema de peculado por el tema Flopec Amazonas, ¿cierto? Por eso se dio paso. El resto de cosas quedó inconsistente. ¿Por qué? Porque los asambleístas no tuvieron la capacidad siquiera, ¿sí?, para poder sustentar sus argumentos, ¿sí? Mientras que en la década anterior tenemos un sinnúmero de malversación de fondos públicos y no se hizo absolutamente nada. No hubo una asamblea que esté haciendo su trabajo, que es fiscalizar. Entonces, allí es cuando yo digo, ¿cuándo se activan estos mecanismos de fiscalización? ¿Cuando les conviene? ¿Cuando les conviene a quiénes? Y entonces, si hasta hoy el presidente Lasso, y no lo estoy defendiendo, ¿sí?, no ha podido gobernar como se debería o no ha podido llevar a cabo el proyecto que nos presentó en su campaña, es básicamente porque todo el tiempo ha tenido una oposición feroz que no ha permitido. Pero discúlpame, Xiomara, ahí sí discrepo contigo, totalmente. O sea, el presidente Lasso depende de la Asamblea para dar los fondos para la educación, para la salud. No, como Ejecutivo tiene la facultad de traer los 10.000 millones de dólares que están fuera, 1.000 millones de dólares, no, pero está guardando, según lo ha dicho él, para pago de los tenedores de la deuda. Entonces, de los cuales él es uno de los beneficiarios. O sea, no vamos a achacarle responsabilidades del Ejecutivo al Legislativo. No los defiendo, como tú dices, al Legislativo. Pero yo insisto, que han demostrado una incapacidad total. Yo no estoy hablando en este momento de la administración de fondos públicos, insisto, estamos hablando del juicio político y yo estoy hablando exclusivamente del tema juicio político y fiscalización. ¿Sí? El resto, por eso empecé diciendo que no lo estoy defendiendo, porque yo también estoy observando y obviamente también estamos viviendo en carne propia temas de inseguridad. ¿Sí? También estamos viendo en carne propia el deterioro de la educación pública, el deterioro de la salud. Entonces, insisto, no mezclemos los temas, creo yo, porque son temas sustancialmente distintos, de administración de fondos y de administración de justicia y de fiscalización. Bien, la Asamblea ha estado fiscalizando y encontrado, entre otras cosas, por ejemplo, los ad honorem, unos asesores, entre comillas, ad honorem, que
usted que esté en su casa y yo sabemos, ¿qué es ad honorem? Para los que no saben o no conocen esos términos latinos, ad honorem es la persona que presta un servicio sin recibir retribución económica alguna. Por eso lo hace por honor, ¿no? O sea, sin... Pero se ha demostrado con grabaciones, hay personas del entorno cercano al presidente que están fugadas del país, ¿no? Que se han beneficiado descaradamente porque hablaban de millones, y el presidente sale a decir de que en su gobierno no hay ni un acto de corrupción, que lo que ha sucedido con su cuñado, el señor Carrera, es porque es un tontito, pues cree en la buena voluntad. Entonces, en función de eso, ¿cómo, Dios mío, yo digo, un presidente que responda a esta serie de cuestionamientos de esa manera, qué confianza podría darnos? Ya, muy bien. Miren, aquí hay un tema. Si bien es cierto, lo que se maneja ahora es netamente político, una situación que realmente la ciudadanía como está ya en números levantado, que la ciudadanía en los aspectos políticos o más se preocupe política casi al momento de elecciones. Casi las situaciones políticas no le interesan al ecuatoriano común. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos preocupan los temas sociales y los temas económicos más que los políticos. Lo dejamos lo político para el momento de elecciones netamente. Ahora, pero esta situación que se vive ahora es netamente política. Entonces, por eso es un tema de una persona contra 137. Ahora, hay que saber aquí alguna situación. Sí. ¿Cuál es el inicio de todo esto? Peculado. Y Guillermo Lasso tendrá que comparecer en el pleno de la Asamblea en un sitio en el cual no han salido la gente victoriosa. ¿Ustedes creen que realmente el presidente Lasso asista? Debe su obligación comparecer, pero, así como lo que pasó con Carlos Poli de su momento. Recuerden que él se fractura la pierna. A menos que llame a muerte cruzada. Ya, pero ahora. ¿recuerdan, no? Sí. Si se curó en un día. Correcto. Le dio COVID y a las 2 horas estaba sano. O sea, inventa tantas cosas que pudiera... Puede pasar cualquier cosa, pero lo que pasa es que eso simplemente es retrasar lo que ya se viene. Ahora, insisto yo, ¿qué ocasiona todo esto? Un presunto peculado que tendrá que deliberarse y tendrá que salir, tendrá que juzgarse. Pero más allá de todo eso, insisto, eso desde el punto de vista político. Pero desde el punto de vista social y económico, yo creo que sí tendríamos que nosotros como ecuatorianos, que hoy por hoy no sabemos y decimos, bueno, ¿qué será? ¿Tenemos presidente? ¿No tendremos presidente? ¿Se va o se queda? Bueno, ¿qué conviene? ¿Que se vaya o que se quede? Esa es la pregunta que el ecuatoriano hace. Y ahora, ¿cómo nos ve? A ver, desde el punto de vista macroeconómico, Ecuador queda debilitado si Guillermo Lasso se va, si el presidente se va. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, desde el punto de vista macro, es decir, como está Ecuador ante el ojo del mundo, es el riesgo país y todo el tema. Etcétera. Muy bien, pero desde el punto de vista interno, realmente estamos frente a un presidente que ha orientado los recursos, lo que decía usted, al pago de deuda, a temas económicos, pero sin embargo lo social está descuidado, a tal punto que vemos inconvenientes desde el punto de vista social. Entonces, insisto yo, para el ecuatoriano promedio dice, listo, no se sabe, ¿habrá o no habrá juicio político? ¿Tendremos o no tendremos presidente? Pero lo que sí a nosotros nos interesa es, listo, este presidente cómo ha actuado, ¿nos conviene que siga con esa política que está manteniendo o nos conviene que se vaya? De esos 5 escenarios que yo planteé, ¿cuál sería el menos perjudicial para el país? Y yo te planteo escenarios, te presento datos, mejor dicho. Mira, el 18% de la población no es que apoya a Lasso, ojo con el dato, no es que apoya a Lasso, pero al menos quiere que termine su periodo por tema de seguridad democrática, ¿sí? El 81% de los ecuatorianos quiere que Lasso se vaya, pero no creen que el camino transitado del juicio político de destitución en este caso sea lo correcto, porque eso, insisto, no resuelve sus problemas, ¿sí? Y el 48% de la población del país, si tiene la posibilidad de irse, se iría. Esos son los datos con los que estamos en este momento. Y ahí, para responder tu pregunta, ¿cuál es el escenario que más nos conviene? Yo te diría que prefiero no responder la pregunta y te prefiero dar más datos. O poner más preguntas para que los ciudadanos que nos están viendo también se cuestionen, pues, ¿cómo es la cosa política? Porque eso es lo que tenemos que hacer que se medite en qué es lo que está pasando y por qué es importante involucrarnos en política todos, porque la política sí nos afecta a todos. ¿A quién beneficia
la salida de esta presidencia o de esta administración. Ojo, considerando 3 escenarios, el de destitución, sucesión y de muerte cruzada. El correísmo tiene 47 votos, ¿sí? Y de esos, nadie sabe qué pasaría con la sucesión. No sabemos si Borrero irá a tener la venia de la bancada de UNES en la asamblea para poder gobernar sin que todo el tiempo le estén respirando en la oreja. Y ellos sí están motivados por la muerte cruzada. Ellos están pidiendo la muerte cruzada, ¿sí? Partido Social Cristiano, tienen 12 votos, ¿sí? De esos ya perdieron 4. Están por perder 4 más. Eso se va a manejar entre hoy y mañana, ¿sí? Y respecto a la muerte cruzada, ellos ya perdieron Guayaquil. Y por lo tanto, de haber muerte cruzada, es también una forma en que pierdan mayor presencia política de la poca o nula que tienen ya, ¿sí? Pachacuti, los 23 votos que tienen siempre han estado divididos entre los 2 bandos internos que ellos tienen, ¿cierto? Que es el de Isa y el de Santi, ¿sí? Y de esos votos ya vimos que 12 estarían a favor y 11 se abstuvieron, no fueron, algo les pasó, les dolió la barriga. Y respecto a la sucesión, ellos están en el limbo. No sabría tampoco igual qué pasaría con ellos respecto a si habría acuerdos con Borrero. Muerte cruzada la rechazan. Y lo han dicho, sí, que claro, ese no es el camino, ¿sí? Respecto a Izquierda Democrática, empezaron con una figura, esa figura hoy está completamente desdibujada, tienen 15 votos, han perdido un montón también, apenas 3 están a favor de la destitución. Ellos sí están de acuerdo, ven un escenario posible trabajar con Borrero, ¿sí? Y la muerte cruzada los enterraría políticamente. Y finalmente los independientes, que siempre han estado dispersos, que son 16. Destitución apenas 2, 8 están en contra. Las cuotas con Borrero le irían bien, ¿sí? Porque podrían negociar de manera interesante porque son independientes. Y la muerte cruzada los anula completamente. Entonces, todo este show y este circo, apoyado por la democracia que tenemos, por supuesto, ¿a quién beneficia en cualquiera de los escenarios? Es al correísmo. Si el presidente no logra, no hay los votos suficientes, se queda. ¿Cuál debería ser la actitud para tender lazos? Porque se queda. Entonces eso significaría, primero, que perdió un referéndum que hubo sobre las preguntas, ¿no? Eso debería haberle hecho recapacitar. Si ahora logra quedarse, ¿qué creen que debería hacer? La vía es la inversión. La vía es la inversión en tópicos sociales. La vía es el acercamiento. No, está bien, a la pero gente. ¿cómo hacer para que el país sea un poco más gobernable políticamente? Insisto, presencia del gobierno en la comunidad. No la hemos tenido. Perdóneme, pero no lo hay. 2 ocasiones ha estado el señor presidente en Santo Domingo y no fue un tema que sonó. Estuvo en el tema de inauguración de Boyal y estuvo también en el tema de la firma de los 14 millones para la mancomunidad. Y no causó ese impacto que ocasionaría el presidente en un territorio. No hay presencia de gobierno en los territorios. No solo aquí en Santo Domingo, que obviamente es que es un bastión, uno de los bastiones correístas, sino en cualquier parte. Y ojo con eso, lo que ha permitido que de una u otra manera el correísmo se incremente dentro de los territorios, pese a no tener un referente, un caudillo en territorio in situ aquí en el Ecuador. Fíjese que ha crecido. No por tanto las 4 mayores prefecturas del país son de Correa. Hablamos del tema de Guayas, Pichincha, Manabí y Santo Domingo, por dar un ejemplo. Entonces fíjese cómo la falta de presencia, la falta de estrategia política, insisto yo, porque muchas veces se dice que una autoridad deja de hacer política en campaña, pero no. Desde el punto de vista de análisis, le digo, la política es continua, Jorge, Xiomara. Entonces, el problema aquí es que no se actuó políticamente de manera estratégica, a tal punto que no hay presencia del gobierno en los territorios y eso ocasiona este debilitamiento y esto ocasiona este tema para que la oposición pueda resurgir. Y es lo que está pasando aquí. Insisto, en lo que nos vemos ahora, nos vemos en un meollo político que nos va a afectar social y económicamente. Entonces, ¿qué hacer? Si es que el presidente sale avante de esto, si es que logra salvarse, cosa que es bien difícil, Jorge, bien difícil a estas alturas de la vida que él se pueda salvar de esto, pero ¿cuál sería la vía
acercarse a los territorios. ¿Y cómo se acerca un presidente a los territorios? Por medio de la obra en temas sociales. Porque ahí está el peso del electorado. Ganes el electorado de nuevo. Por Dios, tenemos un plan nacional del encuentro, hecho por el señor presidente, el cual ofreció muchísimas cosas y ninguna se ha hecho. Y eso es grave. Fíjese, entonces no se han cumplido las metas que están en ese plan, porque los planes tienen metas. Se ofreció bajar las tasas de inseguridad, que no contábamos con tan altas, y crecieron 10 veces más de lo que era cuando se firmó el plan. Entonces, ¿de qué hablamos? No hay el tema de inversión en salud pública. Siguen el IES, el Ministerio de Salud Pública, sin medicinas. No hay tema de inversión en la educación. Dígame, por favor. Bien, vamos a ir a una breve pausa comercial y a retornar seguiremos tocando este tema, pero también analizaremos el hecho de la actitud de venganza, ¿no?, de cobrar venganza, que es lo que aparentemente estaría motivando a la oposición y sobre todo a la facción del correísmo. ¿Realmente el correísmo está preocupado por el país, o lo que quiere es vengar las decisiones judiciales que sentenciaron al expresidente y líder de la R5, Rafael Correa? Lo veremos cuando retornemos luego de la pausa comercial. Amigos, muchas gracias por seguir acompañándonos en este programa especial de La Mira. Estamos por segunda semana consecutiva tocando el tema del juicio político al presidente y de cómo, en este caso, la nueva directiva de la Asamblea pudiera torcer para un lado o para el otro los resultados de una votación en la que no se sabe quién ganará hasta los últimos 10 minutos, porque las negociaciones van de un lado para el otro. Ya habíamos dicho que antes, al volver, íbamos a tocar un tema que es importante. Si realmente hay un interés genuino por el pueblo, por resolver las cosas con la decisión de la oposición, en este caso correísta y del Partido Social Cristiano, de interés por el país, o lo que estamos viendo el lunes es simple y sencillamente un acto de venganza y de cálculo político de aquí al 2025. Y si no, si hay censura, será pues o muerte cruzada de aquí a 4 o 5 meses, ¿no? ¿Qué hay, Xiomara? ¿Cálculo político, venganza, o realmente es un interés? Yo amo a mi país y me corto las venas por él. ¿Qué va? Yo creo mucho que las personas que están en este momento en el Parlamento no son improvisados, tienen muchísima experiencia, y si no la tuvieron cuando entraron, sí tuvieron grandes maestros, ¿no? Y estos maestros nos demostraron que no necesariamente estaban ahí por el pueblo, ¿no? Entonces, hay que saber cuándo un alumno tuvo buenos maestros y cuándo tuvo malos. Entonces, ahí se responde tu pregunta. Es que hay veces que hay maestros buenos para el mal. Bueno, a mí lo que... quisiera hacer hincapié en lo que dijo acá el colega respecto a que se necesita mayor vigilancia social. Es decir, la participación ciudadana, obviamente, con una ciudadanía cansada, ¿sí?, que aborrece a los que hacemos política, aunque no nos conozcan. Solamente con que sepas que eres un actor político ya te lanzan los peores epítetos, o eres parte del mismo saco. Entonces yo sí creo en la tercera vía. Hasta ahora nadie nos ha dicho qué pasa después de la destitución de un presidente. Hasta ahora la Asamblea no nos ha dicho cuál es el plan, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa si se sabe? Porque eso está contemplado en la Constitución. Asume el vicepresidente. Sí. No, yo me estoy refiriendo a lo más profundo. A mí me importa un comino, así como a todos los ecuatorianos, si mañana se va el presidente, ¿sí? Porque ya sabemos qué es lo que va a pasar respecto a las consecuencias gravísimas, respecto al riesgo país, respecto a que los delincuentes, ojo, la delincuencia organizada es más organizada que nuestros políticos. Mire usted eso. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Por eso la delincuencia incluso toma partido de algunos partidos, ¿sí? Entonces las cosas como son. Yo estoy hablando de cómo resolvemos los problemas estructurales. Es decir, la Asamblea ya tiene quizás un borrador, al menos, respecto a qué va a hacer con las reformas al Código Penal para que justamente la delincuencia pueda... más severas. Por supuesto. Es decir, están hablando
han trabajado, han avanzado respecto a los problemas reales que tiene este país? ¿O solamente están pensando en destituir a un presidente, generar caos, erigirse como reyes o como reinas y de repente decir, déjenlo volver porque antes estábamos mejor? ¿Usted qué cree? Entonces, la impunidad para mí no es el camino, ¿sí? Yo creería que tenemos que obrar con inteligencia. Para este preciso instante político que está atravesando en el país no tenemos receta, porque en los últimos 80 años no ha habido un caso como este. En los últimos 80 años de la historia de la democracia de este país no hemos tenido un tema de juicio político. No será mucho pedirles, perdón, a obrar con inteligencia a los políticos que ahora están... Yo creo que hay que ir a la génesis. Los ciudadanos tenemos que empezar a obrar con inteligencia, es decir, pase lo que pase, vamos a tener 6 meses de caos, ¿sí? Y por lo tanto nos permite empezar a conocer e interesarnos un poco más respecto a qué tipo de políticos les dimos poder. Y a partir de allí, por supuesto que habemos políticos que estamos trabajando para hacer esa tercera vía que tanto necesita este país. ¿Quién estaría a la cabeza de esa tercera vía, crees? No sé quién esté a la cabeza, porque sucede que porque sucede que ese es otro gran error. Nosotros hemos pensado que debemos tener un solo líder, que es el que ordena, manda y chasquea los dedos, y entonces el resto tiene que hacer lo que él diga. Tony Blair hablaba de la tercera vía, ¿no? Y era la cabeza entonces, de esa tercera vía. Esa tercera vía creo yo que es un grupo de gente, ¿sí? De ciudadanos que estamos haciendo política desde ahora, desde abajo, ¿sí? Y que de una u otra manera se están convirtiendo en esa tercera fuerza política de los que nadie habla, porque claro, como no hay nada malo de qué hablar, entonces nadie habla de esa tercera vía. Pero se está trabajando y por lo tanto yo creo que es un momento importante, ideal, para saber de qué pata coge a cada político, porque no podemos volvernos a equivocar. Javier, y porque una vez más se vuelve importante esa frase que todo el tiempo decimos como ciudadanos y luego al momento de votar no cumplimos. Queremos gente nueva. ¿Es necesaria una tercera vía? ¿Sería necesaria? Sí. ¿Por qué no? Claro que sí, no hay ningún problema. Cualquier cosa que nos saque de esto está bien. Mire, porque parece que este lado y este otro lado, hablando no de derecha o de izquierda, los extremos no funcionan. Han cansado ya. Así es. Sí, de verdad. Sí, la gente está harta. Pero de una u otra manera son las vías existentes, las alternativas. Bueno, existen más, pero sin embargo son las que están en la retina de la gente. Y hoy por hoy es o eres correísta o eres de oposición. Pare de contar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una situación. Pero más allá de cualquier cosa, Jorge, yo me voy al lo que dice Xiomara, al génesis. A ver, independientemente quién gane esta guerra política, porque quiero nombrarlo así, es una guerra política. Quien gane esta guerra política, vamos al génesis. No elegimos bien. No se eligió bien en los comicios del 2021. Si es que los asambleístas ganan, por llamarlo así, en esta guerra política, pues perfecto, habremos sabido y habremos dado la razón. ¿Por qué? Porque no hubo la suficiente articulación en un presidente que luchó 10 años para hacerlo y al momento de sentarse en ese estrado no supo cómo manejar políticamente el país y a lo social lo descuidó. Pero también hay que ser conscientes que en una asamblea hoy por hoy se pelean situaciones políticas y no solamente ahora, siempre ha sido así, cuando deben pelearse reformas normativas que hacen que el Ecuador desarrolle. Y eso es lo que nosotros queremos en un asambleísta. Gente que realmente proponga nuevas, proponga desarrollo, que simplemente, mire, Jorge, Xiomara, todo es ley en el país, todo es ley. Entonces, automáticamente necesitamos derogar algunas leyes, necesitamos reformar unas cuantas y necesitamos crear unas. Pero ¿qué pasa cuando solo pensamos políticamente en qué va a pasar y pensamos que el cambio es lo único que va a sacarnos de esto? Cuando el cambio no debe ser de presidente, el cambio debe ser de la estructura. La participación ciudadana debe ser inherente en estos momentos, porque, insisto, son 138 personas, un presidente y 137 asambleístas quienes tienen en las manos el destino del país. ¿Y saben qué? Nosotros como ciudadanos ya no podemos hacer nada. Ya todo está cantado. Entre ellos, cualquiera de estos dos bandos ganará la guerra.
Pero es que eso en todo sistema democrático, el poder legislativo es para contrapesar al Poder Ejecutivo, para fiscalizarlo y para legislar. Pero ¿no? también para viabilizar su trabajo. ¿A qué voy? ¿A qué voy? A que lo que hemos visto hasta ahora ha sido un enfrentamiento político. O sea, si vamos a las estadísticas, yo no recuerdo que se haya aprobado siquiera una ley que valga la pena, propuesta por los asambleístas, que digamos, hoy por lo menos una. No hay ni una sola. Y han bloqueado algunas que vino del Ejecutivo y otras que también eran un despropósito, como la ley esa que modificaba, que decía que si el dueño me votaba a mí, o yo renunciaba, tenía que pagarle al dueño, etcétera. Son cosas como esas, pero Xiomara, es como que estuviésemos en ¿cómo se llama? Esas arenas movedizas, ¿no? Que si damos un paso nos vamos a hundir. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Son 137 personas, más uno 138 con el presidente, que de acá a 5 días de pronto van a decidir los destinos de un presidente y con ello de un país. De un país. De una nación. Así es. Siempre hemos puesto en manos de nuestros gobernantes los destinos de nuestros ciudadanos y las arcas de nuestro país también. Entonces, ciertamente la corresponsabilidad allí es hacer mayor inversión social, pero para eso debemos tener políticos con formación y visión social, pues. Y no tiene nada que ver ser de derecha o de izquierda, ¿sí? Insisto, el debate filosófico es otra cosa, ¿sí? Ser de derecha o de izquierda no implica si haces inversión pública en salud y en educación, ¿sí? Pero tener conciencia y tener responsabilidad, eso sí que es importante. Y esta tercera vía justamente está pensando en que el modelo de gobierno tiene que ser responsable, ¿sí? Porque allí estás poniendo sobre la mesa justamente la prioridad del ciudadano, sea el gran empresario o sea la persona a la que nunca se le ha acercado las oportunidades para progresar. Entonces, sobre esa mesa es que quisiéramos cobijarnos los ecuatorianos. Y no vamos a decir, yo tampoco voy a desconocer y voy a decir que no existen políticos así, mentira, ¿sí? Mentira, porque en el periodo anterior de los últimos 10 años, cuando teníamos nosotros a uno de nuestros representantes en la Asamblea, hoy en día no tenemos a nadie, ¿sí? Pero cuando teníamos uno de nuestros representantes en Asamblea, eran 10 personas que no eran ni de aquí ni de allá, eran minoría, ¿cierto? 10 personas. Y esas 10 personas propusieron 10 leyes que beneficiaban a todo el país, entre ellas las zonas especiales de desarrollo económico, que benefició y sigue estando disponible para que muchos municipios puedan promover su economía y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces, mira, que un bloque de 10 asambleístas que sí entraban a trabajar, pues, ¿sí? Y no a estar negociándose la vida y el futuro. Esos 10 asambleístas presentaron 10 propuestas, una en deporte, una en economía, otra en cultura, y así. Entonces, pero ahora yo no veo eso, pues, ¿sí? Ahora veo simplemente la disputa del poder por el poder. Y eso es lo que no necesitamos. Es más, se ha degradado tanto, no hablemos ya del Ejecutivo, del Legislativo, pero se ha degradado tanto que hemos escuchado asambleístas, no, a mí me dan un ministerio o no, otros hablando de los intereses, del nombramiento de familiares, amigos o copartidarios en gobernaciones. O sea, no les importa el país, sino su propio interés. Así es, así es. Y ojo, en este momento... Y son los que van a decidir el futuro del país. En este momento que tú me preguntas cuáles de esas opciones son las viables, yo te voy a decir ninguna, porque en este momento lo que a ellos les está interesando es justamente la cotización de su voto, ¿sí? En este momento no están pensando en nada más. Hoy negocio contigo, mañana con el otro, pero 5 minutos antes de la votación espero recibir el aumento del cheque para definir mi votación. Es lo que decíamos. Y no me importa siquiera, y ahí no les va a importar siquiera si es que cuál es el acuerdo que tenían con su bancada. Eso te lo aseguro. Mira, Jorge, igualmente Xiomara, todo nace de algo. Todo nace del dar la oportunidad a que estas cosas ocurran. Lo decía en un inicio.
Lastimosamente el presidente dio oportunidad a todo esto. Hay que ser conscientes de eso. Por N eventualidades que ocurrieron, desde cosas que pudo haber evitado y cosas que no evitó, pero hoy por hoy sus decisiones lo tienen aquí. Mire, cuando un presidente es cercano a los propósitos, a los anhelos de su pueblo, automáticamente empata, hace un clic, como se llama ahora, con su pueblo y simplemente gestiona para ello, gestiona para satisfacer necesidades de su población. Y cuando esa persona, ese presidente responsable y empatado con su pueblo, necesita de la asamblea para poder articular eso, para poder dar rienda a esos beneficios para el pueblo, mire, no hay oposición. Y el que se opone, automáticamente pues será una persona trazapueblos. Será una persona que le hace un mal al país. Y a ese hay que exponerlo. A ese asambleísta que yo quiero hacer esto por mi pueblo y no me están dejando. Estos son los que no dejan que la situación avance. Y a ellos hay que exponerlo. Pero ¿qué pasa entonces cuando el presidente no tiene poder de maniobra? No se ve, en este caso, intención siquiera de dar beneficio o de dar, en ese caso, desarrollo a los sectores sociales. Y eso es lo que está pasando factura ahora. Es cierto, muchos malos políticos realmente entran aquí a negociar, entran aquí a hacer oposición, porque muchas veces ser oposición es un buen negocio. Pero, claro, ¿qué pasa con esto? Ausentarse, abstenerse. Abstenerse y simplemente, es que es un voto cobarde, el voto de abstención, el voto blanco, el voto nulo. Pero ¿qué pasa aquí, mi querido amigo? Cuando el presidente tiene claras las directrices de a dónde quiere llevar su pueblo, de a dónde quiere llevar la inversión, perdóneme, cualquier oposición no es oposición al presidente, es oposición al desarrollo del país y a ese se lo expone. Claro, ese es el problema. Fíjese, Xiomara, hubo 21 personas que no asistieron. Así es. Y el mensaje que es, mira, si yo asisto... Estoy abierto a nuevas propuestas. Sí, o sea, ¿qué me propones? Sabes que me gustaría irme a Punta Cana. Hemos llegado a ese nivel en una asamblea que ya no tiene que ver nada con lo político, simplemente con lo económico. Con la inmoralidad y la ética, o la poco ética en este caso, del legislador o del político en este caso. Y hay algo, hay una tercera cosa que de repente no está, ahora que lo veo entre mis notas y que se me estaba pasando por alto. Puede ser que el juicio político se dé y puede ser que exista la destitución, pero nadie está contando con el timing de la Corte Constitucional. Por eso te dije, intervención de la Corte Constitucional. Sí, por supuesto, porque la Corte, es decir, los asambleístas pueden destituirlo, pero de repente la Corte Constitucional verifica que no se cumplió con el rigor que ellos dejaron presente en la aprobación, ¿cierto? La prolijidad, la rigurosidad y, por supuesto, la responsabilidad de los asambleístas. ¿Qué pasaría si alguno de esos no se cumple, tenemos presidente. Se desestima el juicio. Se desestima el juicio. Está bien, ya listo, se desestima el juicio, el presidente Lasso sigue gobernando. A ver, ¿qué pasaría con las amenazas que han hecho sectores sociales de prender la hoguera y quemar el país? Entonces queda claro ya. Entonces queda claro ya lo que se debe hacer. Ya vemos que no hay salida. Si es que de una u otra manera, ni política ni legalmente, se puede, digámoslo así, destituir al presidente y ahora los sectores sociales salen a destituirlo, yo creo que ya no era entonces. ¿A qué me refiero? Apagamos la luz y nos vamos. Y nos vamos. Y llamamos a elecciones, porque ¿qué se puede hacer? O sea, llegamos a un punto, insisto yo, tan álgido. Allí sí habría convulsión social. Entonces, ahí hay convulsión social. Porque hoy por hoy, mire, mucha gente se desentiende. Un pronunciamiento de la Corte Constitucional traería mucho más problemas que beneficios. Claro, beneficios para el Ejecutivo, en este caso el presidente, que se quedaría, y lo que podría desencadenar ello, ¿no? A nivel social. Es que habrá que ver qué es lo que las fuerzas sociales disponen ahora, qué es lo que plantean. Pero hoy por hoy, insisto, muchos están a la espera, a la expectativa. Los dirigentes sociales que tienen claro lo que está pasando, ellos prácticamente ni se meten mucho, porque ya esto es una pelea entre los asambleístas y el presidente y se acabó. Ahora, ¿qué pasa al momento en que la Corte Constitucional falla a favor del presidente?
o a favor, en este caso, de las inconsistencias legales que puede mantener el juicio, automáticamente, si es que ya las fuerzas sociales convulsionan, salen a decir no queremos presidente, bueno, ahí cambia la cosa. Ahí ya es el pueblo hablando de nuevo. Y sería un error una vez más, ¿no? Porque con los niveles de inseguridad que estamos atravesando en este momento, nadie garantiza que las personas estén seguros en medio de una movilización social. Vamos ya hacia el final del programa. Me voy a permitir solicitarle su momento de reflexión final sobre este tema. Xiomara, por favor. Bueno, básicamente el hecho de que es hora de que los políticos sigan peleándose por las cuestiones políticas que no resuelven los problemas estructurales de los ciudadanos y del país, y que los ciudadanos nos concentremos en analizar justamente esa tercera vía, porque llegó la hora de darle una oportunidad que no está en los extremos, sino que está en el centro. Javier. Lo que el país está viviendo en este momento son situaciones fuertes, situaciones duras realmente, situaciones incluso que se escapan de las manos del ecuatoriano como tal, porque teníamos en nuestras manos al momento de votar. Hoy por hoy no depende del voto del ciudadano, hoy por hoy depende del voto de los asambleístas lo que ocurra con el país. Ya se nos fue de las manos, nosotros ya votamos. Pero ¿qué hacer con esto? Y la reflexión aquí es saber a quién doy el voto. Saber lo importante de una asamblea, de un legislativo, la importancia de una concejalía, que son dos poderes legislativos tal cual. ¿Qué tan importante y cómo en estas personas reposa el destino de nuestro país, de nuestra ciudad? Entonces, es momento de nosotros como ecuatorianos, para no depender de decisiones ajenas, saber que al inicio depende de nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, sí es bueno ser expectante de esto. Es bueno saber qué es lo que pasa con nuestro país. ¿Por qué? Porque en el caso de que esto se dé, en 6 meses vamos a tener que acudir de nuevo a los comicios. Tenemos que ir de nuevo a votar. ¿Por quién votar? Hay mucha gente que se está articulando ya. Hay movimientos políticos que ya se están armando. ¿Por qué? Porque ellos también lo ven como una opción esto. Entonces, mire, cuando yo, como ciudadano, elijo a políticos que buscan hacer negocio y que no tienen idea de qué hacer, automáticamente perdí. Gracias, Xiomara, gracias, Javier, amigos. Gracias. Nos han dicho dos cosas importantes. Uno, que Xiomara dice que una salida viable que para ella significaría una posibilidad real de enrumbar el país sería la vigencia de una tercera vía. Y Javier nos dice que esto nos enseña que nosotros tenemos que aprender a saber a quién le damos el voto. O sea, que una cajita de fósforos, una fundita de comida, no nos turbe la conciencia. Recibámosla, pues, si es un regalo, pero ya sabemos por quién no votar. Porque lo que están tratando con esos actos, porque eso en toda campaña electoral, es de jugar con nuestra hambre, con nuestra necesidad. Y como bobos, como tontos caemos, una y otra y otra y otra vez. Como fuera, si en 6 meses ocurre algo y tenemos que ir a elecciones, sepamos por quién dar los votos. Yo he sido muy crítico, a veces he recibido críticas por ser muy crítico del gobierno. Pero es que hay que decir, las cosas son así. Pero también quiero dejar en claro que los asambleístas de todos los partidos, no hay uno, yo no veo uno que se salve, no hay uno. Veámoslo aquí en territorio, en Santo Domingo. ¿Qué se ha hecho por Santo Domingo? ¿Qué han hecho los asambleístas de UNES, de Izquierda Democrática, y el otro que no sabemos de dónde es, porque salió por el Partido Social Cristiano, se pasó a Creo y ahora no sabe para qué lado? O sea, ¿qué han hecho por la provincia? Nada. Aparte de repartirse los cargos en los hospitales, pelearse metiendo gente en la ANT, en todas las direcciones. Como siempre. También soy absolutamente crítico con esos sectores, que se pintan de izquierda, que se ponen una camiseta roja, pero por dentro son más morados y más negros que cualquiera de las más turbias de las noches grises. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos verlos nuevamente el próximo domingo, pero quiero dejarlos con el bolígrafo rojo. Ese programa que ha roto esquemas,
por la manera tan especial en la que Fabio Velastegui lo conduce y por los invitados que todos los domingos nos sorprenden con cosas interesantes. Este domingo tenemos a Miguel Orellana. Ustedes saben quién es Miguel Orellana. Miguelito, un saludo. Escuchemos las cosas que tiene que decirnos a través de El Bolígrafo Rojo. Gracias por habernos acompañado en la mira y nos vemos hasta el próximo domingo. Gracias, Xiomara. Gracias, Javier. Gracias. Chao.